Bueno, pues para comenzar con las fuerzas intermoleculares, vamos en principio a hablar, por ejemplo, de las fuerzas responsables de que los disolventes polares, como puede ser el caso del agua, disuelvan sólidos iónicos, como puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio. Bien, he representado los iones del cloruro de sodio como cation sodio, anión cloruro, y la molécula de agua, o bien en general un disolvente polar, con este óvalo azul, en cuyos extremos he colocado cargas eléctricas parciales, dando a entender que son moléculas polares. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué tipo de interacción hay entre una molécula polar y los iones? Eléctrica. Básicamente, por ejemplo, los cationes de un sólido iónico, como en este caso el cation sodio, se va a orientar, va a atraer y orientar a las moléculas de agua o del disolvente polar de la siguiente manera: a través de su polo eléctrico negativo. Es lógico, ¿no? Cargas de distinto signo se atraen. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, en el caso del sólido cristalino denominado sal común, cloruro de sodio, pues los aniones cloruro son solubilizados en el agua porque estos aniones atraen a las moléculas de agua a partir o a través de su polo eléctrico positivo. De nuevo, aquí desde luego en este tipo de fuerza intermolecular, que más bien es una interacción entre una molécula y un ion que puede ser molecular o atómico, como es el caso, y las interacciones, como veis, son de tipo eléctrico, es decir, cargas de distinto signo se atraen. ¿De acuerdo? Este fenómeno, por el cual las moléculas de un disolvente interaccionan de manera eléctrica con los iones, se denomina solvatación y es el responsable de la solubilidad. Como veis, esta fuerza ion-dipolo, el dipolo es el momento dipolar que presenta la molécula disolvente, depende muy mucho de la orientación de esa molécula, es decir, de cómo esté orientada o colocada relativamente a los iones. ¿De acuerdo? Lo que va a ocurrir es que normalmente la molécula se alinea de tal manera que ese ángulo sea prácticamente cero. Ese ángulo de orientación, si llevamos a este ángulo phi, pues prácticamente sea cero, esté alineada. Por otra parte, veis que la fuerza ion-dipolo depende de la carga del ion, es decir, cuanta mayor sea la carga del ion, pues mayor será la interacción de esta fuerza, del momento dipolar, de la molécula de disolvente. Cuanto más polar sea el disolvente, mayor será su momento dipolar y por tanto también será mayor la fuerza. Y por otro lado, se parece mucho a la ley de Coulomb porque es inversamente proporcional al cubo de la distancia que hay entre el ion y el polo eléctrico que está dirigido hacia dicho ion. Sin embargo, es la potencia cúbica. Esta fuerza es inversamente proporcional a la potencia elevada al cubo, a la distancia elevada al cubo. Quiere decir que, aunque es una fuerza de alcance bastante largo, es de un alcance menor que la fuerza de Coulomb clásica, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separan las cargas. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de fuerza intermolecular pues es entre moléculas polares. En este caso sí que es una fuerza entre moléculas y como es lógico pensar, ¿de qué manera interaccionarán las moléculas polares? Pues básicamente maximizando el acercamiento entre los polos positivos de unas moléculas con los polos negativos de sus vecinas y viceversa. Es decir, que de alguna manera también hay este tipo de fuerza dipolo-dipolo, es una fuerza basada en fenómenos eléctricos, ya que los polos eléctricos, los polos de distinto signo eléctrico de las moléculas tratan de acercarse, tratan de aproximarse y a la vez tratan de alejarse a aquellos polos eléctricos que tengan la misma carga. ¿De acuerdo? Por tanto, la interacción dipolo-dipolo, en principio, como veis aquí en esta ecuación, depende lógicamente de los momentos dipolares de las moléculas. Cuanto mayor sean los momentos dipolares, mayor son las cargas eléctricas parciales y por tanto mayor es la interacción. Si se trata de moléculas polares diferentes, como puede ser por ejemplo mezclar
pues alcohol, etanol con agua, ambas son polares, pues depende del producto de sus momentos dipolares. Si queremos evaluar la interacción dipolo-dipolo de moléculas idénticas, por ejemplo, las moléculas de agua o las moléculas de etanol, es decir, cuál es en el etanol líquido o en las moléculas de agua líquida, cuál sería la fuerza intermolecular, pues dependería de sus momentos dipolares al cuadrado, si son moléculas que interaccionan consigo mismas. Lógicamente, esta interacción también depende de cuál es la orientación relativa de un dipolo respecto a otro. Hay orientaciones que son más favorables que otras. Normalmente, si los dipolos están alineados o están uno encima de otro, perfectamente alineados, normalmente la interacción es máxima. Y por otro lado, hay que recordar que, como toda fuerza basada en fenómenos eléctricos, cuanto mayor sea la distancia de separación, pues lógicamente la fuerza se debilita. En este caso, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia a la que están separados los dipolos elevado a 4. Elevado a la cuarta potencia. Eso quiere decir que esta fuerza dipolo-dipolo es de menor alcance que la fuerza ión-dipolo y de mucho menor alcance que la fuerza clásica de Coulomb. Eso quiere decir, por tanto, que si las moléculas sufren alguna perturbación, como puede ser que aumente su agitación simplemente por el hecho de calentar, simplemente por aumentar la temperatura, pues lo que se puede provocar es que las moléculas empiecen a agitarse, empiecen a rotar, dejen de estar alineadas, empiecen a separarse y entonces, primero, se separan, se alejan, lo cual debilita mucho la fuerza porque es inversamente proporcional a la cuarta potencia, y por otro lado, si empiezan a rotar, pues los polos eléctricos ya no están perfectamente alineados y empieza a debilitarse la interacción dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí veis, por ejemplo, cómo en el caso de las interacciones dipolo-dipolo es muy importante la orientación relativa de las moléculas. Por ejemplo, si los dipolos se colocan y se orientan de esta forma, prácticamente alineados, lógicamente alineados, pero enfrentando el polo negativo de una, acercándose al polo positivo de su vecina, pero alineados, pues en ese caso la fuerza dipolo-dipolo es máxima. Es máxima. ¿De acuerdo? Por supuesto, si están alineados y los polos son del mismo signo, la repulsión también será máxima. Bien, otra forma de representar también esta atracción máxima o repulsión máxima es si los dipolos son paralelos pero alineados, es decir, polo negativo, polo positivo, ¿de acuerdo? Polo positivo con el polo negativo, polo positivo sería la máxima atracción. Bien, habría otro tipo de fuerza que puede denominarse, por ejemplo, fuerza dipolo permanente, dipolo inducido. Por ejemplo, dipolo permanente es el dipolo de las moléculas polares, ¿de acuerdo? Y permanece mientras la molécula exista y se destruye o desaparece cuando la molécula se destruye. Bien, entonces una molécula polar, lógicamente, tendrá unos polos eléctricos y se definirá un dipolo o un momento dipolar. Si una molécula polar se acerca a una molécula que no lo es, una molécula no polar, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como las moléculas están formadas por núcleos positivos y por electrones negativos, si una molécula polar con un momento dipolar permanente se acerca a una molécula no polar, en esta molécula no polar se induce un dipolo. Por ejemplo, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. El polo positivo de la molécula polar atrae los electrones de la molécula no polar y repele los núcleos, con lo cual se distorsiona la molécula no polar y de repente aparecen unos polos eléctricos. En un extremo se acumulan electrones, polo negativo, en el otro se acumulan los núcleos, polo positivo. Sin embargo, es un dipolo, pero es un dipolo inducido, no es permanente. Si la molécula polar se aleja, este dipolo inducido desaparece. ¿De acuerdo? Así que no es un dipolo propio, característico de la molécula. Es un dipolo que surge como respuesta
a la perturbación que crea esta molécula polar. ¿De acuerdo? Si se acerca con el polo positivo, el dipolo inducido tendrá esta orientación, es decir, hacia la izquierda, desde el polo positivo hacia el negativo, pero si la molécula polar se acerca a la molécula no polar a través del polo negativo, pues veremos cómo el dipolo inducido se invierte. Los electrones son repelidos, se alejan de la molécula polar, mientras que los núcleos son atraídos por este polo eléctrico de la molécula polar. Lo mismo, se trata de dipolos inducidos, en el caso de la molécula no polar se trata de dipolos inducidos que inmediatamente desaparecen, se anulan en cuanto las moléculas polares perturbadoras se alejan lo suficiente. ¿De acuerdo?